El gobierno anuncia la emergencia económica. Vamos de frente contra la corrupción en la DIAN, dice el presidente. Con equipos básicos, hospitales y ambulancias, el gobierno sigue entregando obras para la salud de los colombianos. Con sus propias manos, el presidente arranca la coca. Celso le pone la lupa a las noticias falsas. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Así Avanza el Cambio. Este es el informativo donde le contamos con contexto y claridad los hechos que marcan la agenda del país durante la semana. Así es, Aguía. Hoy avances en los territorios, decisiones de gobierno, denuncias, educación, seguridad y cultura, información clave para entender cómo se mueve el país. Comenzamos. El gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica para financiar el presupuesto general de 2026. Se espera recaudar 16 billones de pesos que permitan hacerle frente al déficit tras el hundimiento de la ley de financiamiento. En las últimas horas, el gobierno explicó por qué decreta la emergencia económica. En la Junta Directiva del Banco de la República, el gobierno, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, explica las razones por las que decreta la emergencia económica. La primera, porque no se entiende cómo el Congreso aprobó el presupuesto general de la Nación sin aprobar la ley de financiamiento. Es una especie de trampa que le hace el Congreso al país, que es aprobarle un presupuesto que supone unos niveles de gasto, unos niveles de compromisos que deben ser asumidos para cumplir metas sociales, metas económicas y de estabilidad económica en el país, con el gasto público, con la inversión pública, y después el mismo Congreso hace esa especie de trampa en la cual le retira parte de los recursos necesarios para poder ejecutar ese presupuesto. La segunda razón para decretar la emergencia económica es que por orden de la Corte Constitucional, el gobierno necesita aumentar la unidad de pago por capitación, es decir, la plata que da por cada persona para su atención en salud. La misma Corte Constitucional, en fallos y autos recientes, ha demandado al Ministerio de Salud que realice un equiparamiento de la unidad por capitación que se paga para los servicios de salud en el sistema subsidiado, equilibrarlos con el sistema contributivo. La tercera razón para decretar la emergencia económica es para lograr los recursos de los subsidios de las tarifas de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3. Se están colocando en riesgo los pagos de los servicios de subsidio a la energía, lo cual tendría un altísimo impacto, sobre todo en la costa atlántica. La cuarta razón para decretar la emergencia económica es que se necesita dotar a la fuerza pública de la tecnología necesaria para enfrentar los ataques con drones perpetrados por grupos armados ilegales. Con el propósito de asegurar los desarrollos tecnológicos necesarios en sistemas de antidrones, por ejemplo, para garantizar que la utilización de estas tecnologías no esté fácilmente al acceso de las organizaciones armadas. Y la última razón para decretar la emergencia económica es porque se necesita cumplir los compromisos de vigencias futuras por más de 15 billones de pesos. Y precisamente, Francisco, para conocer el alcance de esta decisión del presidente Gustavo Petro sobre el decreto de emergencia económica, nos encontramos a esta hora con el profesor Henry Amorocho. Profesor, ¿qué significa esto para el país? Expedir un estado de emergencia económica significa hacer una excepción al orden constitucional, porque por la regla general no se puede, por alguna circunstancia imprevista, subrepticia de improviso, no se puede atender por los medios normales. Y en el caso del artículo 215 constitucional, se tiene previsto declarar estado de emergencia económica, social o ambiental en circunstancias en que la imprevisión que se vaya a fundamentar en ese estado lo amerite. Y entonces, desde luego, las circunstancias jurídicas que presente quien expide el decreto van a ser fundamentales para saber exactamente hacia dónde se dirige y qué medidas de solución lleva. Claro. En ese artículo 215, Francisco y Zahira, básicamente lo que se tiene previsto asociado a las soluciones que se requieran en el artículo 215 por circunstancias imprevistas son la creación de tributos o la modificación de los existentes en el evento que, desde luego, se dé la fundamentación de lo que se vaya a decir con respecto a ese tema. Pero es un estado excepcional. Claro. ¿Cuál viene entonces siendo el alcance de este decreto? El alcance de un decreto de emergencia económica siempre debe ser la solución de lo que me fundamentó su expedición. Y dependiendo el tema central que se coja, ese tema puede tener soluciones administrativas o soluciones extraordinarias. Las soluciones extraordinarias van generalmente por la vía de, si es necesario, originar tributos o modificar los existentes para financiar las circunstancias imprevistas. Ok. Profe, va a examen de la Corte de todas maneras. El examen de la Corte, Francisco, es inmediato. No necesita ni siquiera incluso que se envíe. La Corte Constitucional está autorizada por la Carta Política para asumirlo de hecho, de inmediato, pero desde luego en el trámite sí tiene que enviarlo el Consejo de Ministros y el presidente a consideración de la Corte Constitucional. Bien. Profesor, ya nos vamos, pero la chiva. ¿Hay decisión sobre las tasas de interés? Hay decisión sobre las tasas de interés. Quedaron en el 9.25%. ¿Qué quiere decir eso? Que confirmaron la tasa de interés
que desde marzo es inamovible. Ni sube ni baja. Ni sube ni baja. Está en el 9.25%, pero les quiero decir algo. Hubo una corriente que se estuvo tratando de mover por subir la tasa de interés y en ese entonces quedábamos en ceros, porque quedaba la misma tasa de intervención del 24 de diciembre del año pasado, pero no, al menos se bajó en 0.25 puntos básicos y quedamos con una tasa de 9.25 que de alguna manera no le cambia las reglas del juego a los emprendedores. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cómo la gente lo va a poder evidenciar? A mí no me disgusta que haya quedado ahí, porque indiscutiblemente hay situaciones internacionales que en este momento la ameritan. Por lo menos otra vez tenemos el dólar subiendo. Sí, hay circunstancias de bastante incertidumbre en el escenario internacional y nosotros aquí internamente tenemos el crédito en este momento un poquito parado. Si usted le dice a la gente, tengo el crédito 9.25 y queda tal y cual como está, eso ayuda a la gente a hacer negocios. Entonces, por ese lado es bueno. Profe, gracias. Hay mucho que preguntarle, pero no nos da más el tiempo, ¿cierto, Sai? Así Muy bien. Yo aprovecho para desearles una feliz Navidad a ustedes y a toda la audiencia. Así es, muchas gracias. Feliz año, ¿no, profe? Y feliz año. Bueno. Cambiamos de tema, una denuncia que genera preocupación nacional porque lo que está en juego son los recursos públicos. El presidente Gustavo Petro denunció una posible defraudación millonaria al Estado relacionado con un software utilizado en la DIAN. Durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el jefe de Estado aseguró que el software Lucía, utilizado para el control de importaciones, declaraciones de renta y detección de contrabando, fue diseñado de tal manera que permite la fuga de recursos públicos. Estamos hablando de una enorme defraudación del erario, billonaria, como todas las que hemos venido encontrando en este gobierno. Y en este caso estamos hablando de casi, es el techo que hemos logrado más o menos determinar, 8 billones de pesos. De acuerdo con la investigación, bandas criminales habrían infiltrado la DIAN con participación de funcionarios. Pagan funcionarios públicos en todos los poderes públicos de alto nivel, pagan expertos en estos temas de algoritmos y de manejo de software. El presidente Petro habló de 499 levantes fraudulentos, algunos con hasta 200 contenedores que habrían ingresado por puertos, zonas francas y aeropuertos para luego ser distribuidos en el comercio nacional. El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaína. No estamos hablando de dos mafias diferentes, sino de dos funciones diferentes de las mismas asociaciones para delinquir. La mafia de la cocaína hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro. Como resultado de la investigación, 116 funcionarios de la DIAN y de aduanas están siendo investigados y sus nombres ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación. Bueno, ya a esta hora estamos con la doctora Eva Carolina Madrid. Ella es la inspectora de tributos, rentas y contribuciones para fiscales. Es un nombre un poquito largo, pero bueno, ella ya nos lo va a explicar, porque fue la entidad encargada de hacer una de las últimas investigaciones que el presidente Gustavo Petro denuncia, donde han encontrado inconsistencias y donde habría presuntos delitos, evasión y elusión de impuestos. Doctora Eva, bienvenida. Bueno, yo quiero explicarles un poco cómo funciona nuestra entidad. Nuestra entidad tiene una misionalidad de vigilar los recursos públicos de los colombianos. Dentro de esta misionalidad tenemos dos objetivos, uno preventivo y otro sancionatorio. Dentro de lo preventivo, que es lo que nosotros denunciamos, son auditorías para prevenir posibles hechos de corrupción, de fraude y de corrupción dentro de las tres entidades vigiladas. Nosotros vigilamos a la DIAN, a Coljuegos y a la Unidad de Gestión para Fiscal y Pensionar. Entonces, dentro de las auditorías, lo que encontramos fue en el tema de aduanas, la manipulación que se viene haciendo al software de Lucía, alterando los NITs, lo que llamamos contrabando técnico, cambiando NITs de empresas legales porque están constituidas, tienen cámara de comercio, pagan impuestos, pero que se dedican a importar contrabando, por los NITs de operadores económicos autorizados, que es una figura que está establecida a nivel mundial, donde empresas que tienen una trayectoria, que tienen un reconocimiento, que son del Estado, están amparadas para hacerles menos controles y que sus procesos de importación y exportación sean mucho más rápidos. Entonces, hacían los cambios de esas empresas legales, pero para el contrabando, por estas empresas de confianza, y así entraba mercancía sin las mismas revisiones que el resto de la mercancía que ingresa al país. Entonces, por ejemplo, un contenedor de la empresa contrabandista, le cambiaban el NIT y ya en puertos entraba y seguía su curso normal hasta llegar a la zona franca o al destino final que tuviera esa mercancía. Eva, ¿cuánto vale esto para el Estado? De nosotros, personalmente he dicho que esto es incalculable, ¿sí? Porque si tú no puedes revisar un contenedor, si tú no revisas un contenedor, no sabes qué hay adentro, ¿sí? Si el documento de importación dice que vienen tenis, pero resulta que al interior vienen armas, vienen elementos para el procesamiento de cocaína, vienen otro tipo de materiales o de productos de mayor costo, ¿sí? Te cambian tenis por celulares, por ejemplo. Entonces los costos no los puedes cuantificar. ¿Y qué encontraron? ¿A qué tipo de personas, de empresas están ahí vinculadas? Y funcionarios, ¿no? Obviamente. Sí, dentro de la investigación encontramos 32 empresas, de estas empresas que las llamamos legales, pero que se dedican al contrabando, 32 empresas que hacían este cambiazo y 116 funcionarios implicados. ¿Y esta investigación cuánto tiempo lleva desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro se han hecho 29 auditorías, pero desde que lo que yo llevo en la entidad, yo llevo un año exactamente,
decidí tomar esas 29 auditorías, revisarlas y hacer un análisis de toda la información que estaban en ellas, y decidimos hacer un operativo mucho más contundente para revisar cómo podíamos dar un informe estructurado y hacer el traslado correspondiente a la Fiscalía y a la Contraloría para que se iniciaran las investigaciones pertinentes sobre este tema. ¿Lograron parar la práctica al menos por ahora? Sí, porque nosotros seguimos haciendo un control después de las auditorías, se siguen haciendo controles y se evidenció que al menos estos NITs o esta práctica disminuyó. En esta rueda de prensa donde usted estuvo y estuvo el presidente Gustavo Petro, se habló de una cifra importante, cerca de 8 billones de pesos. Es el resultado de este fraude al erario del Estado. ¿Esto qué significa para que los ciudadanos entendamos en realidad la importancia de esta denuncia? Sí, entonces esos 8 billones pues, son de los diferentes procesos y procedimientos que revisamos al interior de la DIAN, que nos da esa suma aproximadamente. Pues no tener 8 billones es no tener un hospital en un pueblo, es no tener una carretera andando, es que los jóvenes no puedan tener una educación de calidad. Eso significa que se pierdan recursos de la nación, del Estado, en manos de las mafias. Y también el daño que se le hace al país, porque recordemos que el contrabando que hoy ingresa es para el pago de cocaína, ¿sí? Es el pago que le hacen a los narcotraficantes, sí. Es el pago que hacen por armas, es el pago que hacen el tráfico de niños y niñas y de personas, la trata de blancas. Así están haciendo hoy en día los pagos. Ya como no pueden manejar tanto el dinero, entonces lo pagan con mercancía. Es lavado duro y puro lo que estábamos viendo. Lavado, sí señor, así es. Y va a haber sanciones, es lo que hay que... Sí, ahorita pues pasamos ya a la parte disciplinaria. Nosotros dentro de la entidad tenemos la potestad de hacer el proceso disciplinario por faltas gravísimas y pues aquí ya iniciamos este proceso de los Una pregunta chiquitica, ¿hay problemas en los software? ¿Hay vacíos en los software, como lo denunciaba el presidente? Sí, los softwares pues tienen una limitante, que son manejados por humanos, ¿sí? Puede que el sistema pueda que funcione, pero si la información es manipulada al ingresar o si los modifican para hacer este tipo de delitos, pues el software no funciona. Claro. Ahí sí los ingenieros en sistemas saben más del tema, pero los softwares por lo general funcionan hasta que alguien hace una manipulación de los mismos o no, un correcto manejo de los mismos. Bien, pues doctora Eva Madrid, creo que falta mucha tela por cortar, pero bueno, ahí vamos, al menos estamos poniendo el tema, que es muy importante en la opinión pública. Y vamos con otras noticias en Así Avanza el Cambio. El señor presidente dio unas instrucciones supremamente estratégicas en el tema de, 1, a usar la estrategia para fortalecer las capacidades que sean necesarias en pie de fuerza pública, en tecnología, enfocadas en que el dispositivo permita garantizar y mejorar las condiciones de seguridad como se está avanzando en el Cauca y en norte de Santander. La cúpula militar y policial adelantará dicho análisis y dicha estrategia y movimientos que sean necesarios. 2, avanzar lo más rápido posible en un COMPES para que las armas, las capacidades de defensa de la República se fortalezcan. Ese COMPES está valorado en 49 billones de pesos y está orientado a que se ejecute en aproximadamente unos 10 años. Ese proceso de fortalecimiento viene de parte de la iniciativa que ha desarrollado este gobierno para proteger lo más valioso que es la vida. Y nos vamos hacia el suroccidente del país, a Roberto Payán. En Nariño, el gobierno nacional puso en marcha los grupos comunitarios de apoyo a la erradicación de cultivos de uso ilícito. Personalmente, el presidente erradicó una mata de coca. Desde la región, Johan Rondón. Amigos de Así Avanza el Cambio, qué bueno siempre saludarlos. Lo hago con el fondo maravilloso del río Patía, que engalana este lugar donde estamos, la vereda Pumbí Las Lajas, en el departamento de Nariño, donde llegó el presidente Gustavo Petro para presentar un hecho sin precedentes, histórico, la inauguración o la presentación oficial de los grupos comunitarios de apoyo a la erradicación de cultivos de uso ilícito, rompiendo paradigmas, rompiendo lo que históricamente había generado tanto rechazo por parte de las comunidades cuando hablaban de erradicación forzosa. Pues bien, se ha cambiado ese concepto a partir de los grupos comunitarios de apoyo a la erradicación, pasando de un concepto de erradicación forzosa a erradicación comunitaria. Son las comunidades las que ahora toman el papel protagónico en esta tarea continua que lleva el gobierno colombiano de erradicar los cultivos de uso ilícito en el país y cambiarlos por cultivos lícitos, y de eso pues estuvimos hablando con las comunidades que nos cuentan sus expectativas sobre este nuevo paso, esta nueva estrategia que presenta el gobierno del cambio, y esto nos contaron. Queremos cambiar de economía, queremos ver otro nacer a nuestros hijos, que sea ya otra calidad de vida, tranquilidad, paz. Y estoy destinado a trabajar por mis comunidades, por mi gente, por mi pueblo, a que un día cambiemos el pensar de la coca. Es algo muy triste, porque fueron momentos de nuestra vida que la verdad no encontramos opción como, sobrevivir, porque era muy duro la mantención de nuestra familia, de nuestros hogares. Entonces, pues, toda la vida hemos trabajado con la coca y que lleguen así nomás y nos quiten lo que nos beneficiamos, nuestro sale, nuestro pan de cada día. Entonces, pues, es algo muy histórico, algo muy bueno, mano, que el presidente está haciendo. Esta estrategia de los grupos comunitarios de apoyo a la erradicación está enmarcada o hace parte del también reciente programa de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, conocido como Renacemos, un programa bellísimo que busca acompañar a todas las familias productoras o cultivadoras
cultivadoras más bien de la hoja de coca para que hagan tránsito a otros productos. Eso va a ocurrir aquí en Pumbí, que por cierto es una vereda que pertenece al municipio de Roberto Payán. Se va a hacer un acompañamiento a ese tránsito, a economías lícitas, como el cacao, por ejemplo. Escuchemos un poco de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, destacando en un discurso ante más de 1000 personas en la cancha de esta vereda, destacando la importancia de que las comunidades se apropien de sus propios procesos de erradicación. Que algo hicimos y ese algo hicimos es esto. Van 26.000 hectáreas en proceso de sustitución, con miles de familias inscritas. Fracasó la paz. La paz nunca fracasa. Lo que debe fracasar es la guerra. Fue un evento cargado de muchos momentos emotivos, pero uno absolutamente significativo, y es el respaldo de la comunidad internacional a los esfuerzos inquebrantables y firmes que mantiene el gobierno nacional en todas las formas de lucha contra el narcotráfico. Y me estoy refiriendo a el apoyo público, el respaldo público que ha hecho la comunidad internacional. Varios embajadores de países europeos estuvieron aquí presentes, y uno de ellos es Bélgica, que es un socio estratégico de Colombia para la compra del cacao que se va a producir en territorio nariñense y que va a ir a seguramente las mesas de muchas familias en Bélgica. Pues siempre es un placer informarles para Así Avanza el Cambio, esta vez aquí desde el río Patía, en el departamento de Nariño, en el municipio de Roberto Payán, vereda Pumbí. Soy Johan Rendón, un placer, hasta la próxima. La salud sigue llegando a los territorios. En Garzón, Huila, el presidente Gustavo Petro inauguró las nuevas instalaciones del Hospital María Auxiliadora. Más de 3 billones de pesos invertidos en esa infraestructura hospitalaria. Con el sanjuanero, interpretado por el grupo Raíces de mi Pueblo, la gente de Garzón recibió al presidente Petro. La felicidad estaba en cada rostro, en las mujeres, los niños, los viejos, los jóvenes. Todos se benefician de la ampliación y modernización del Hospital María Auxiliadora de Garzón. Para el Huila, la inversión en salud ha sido de más de 380.000 millones de pesos en esta administración. Nosotros aspiramos a pasar de los 500.000 millones de pesos cuando termine el mandato del señor presidente. Hemos llegado a todos y cada uno de los municipios. El presidente compartió la felicidad con la gente de Garzón y le recordó el trabajo tan grande de más de 10.000 equipos básicos de médicos y enfermeras que cada día van casa por casa atendiendo a la gente en todo el país. Ya han atendido 8 millones de personas, un poco más, pero donde más pobres habían, ahí pusimos más equipos. Ya han atendido la mitad de la población. El presidente agrega que se han invertido más de 3 billones de pesos para dotación de hospitales. 3.1 billones para infraestructura y dotación hospitalaria en todo el país, muchísimo más que todos los 20 años sumados en los gobiernos anteriores. Se han entregado más de 1.400 ambulancias en todo el país. Son ambulancias con todos los juguetes. Y la próxima, los buques hospital en el Pacífico, en el Putumayo, en los mares y en los ríos, atendiendo a la Colombia profunda. Salud para los colombianos. Aquí está el gobierno cumpliendo con dignidad. Ahora nos vamos para el Caribe. Cerca de 1.500 personas tienen energía limpia y continua las 24 horas del día gracias a la central de generación eléctrica de Isla Grande en Bolívar. En el archipiélago de Islas de Rosario, el presidente Gustavo Petro inauguró la nueva central de generación eléctrica de Isla Grande, un proyecto que marca un hito en la transición energética del Caribe colombiano. Por primera vez, cerca de 1.500 habitantes de Isla Grande, Isleta, cuentan con energía continua las 24 horas del día, segura y mayoritariamente limpia, cerrando una brecha histórica en las zonas no interconectadas. Porque ya nuestras viviendas cuentan con luz, nuestras calles también alumbradas, podemos conectar nuestros electrodomésticos, donde antes no podíamos hacer un jugo licuado, donde no podíamos lavar nuestra ropa en lavadora porque carecíamos de lo principal, que era la energía, y hoy por hoy con este proyecto que ha implementado el IPSE, la comunidad se siente muy agradecida y ha visto el cambio, el desarrollo que hay tanto económico, social y cultural. La central liderada por el Ministerio de Minas y Energía a través del IPSE combina energía solar y almacenamiento en baterías. Gracias a esta infraestructura, la comunidad pasó de tener apenas 14 horas diarias de electricidad a un servicio permanente que fortalece la vida cotidiana, el turismo, el comercio y la prestación de servicios esenciales como salud y educación. Se consolida como un modelo replicable para otras islas y territorios históricamente excluidos del país. Seguimos con más noticias. La reforma a la Ley de Educación, la Ley 30, ya es una realidad. Significa más recursos, mejores condiciones para la educación superior pública en el país. Cerca de 45 billones de pesos adicionales constantes por encima de la inflación han crecido sobre el último año del anterior gobierno. 45 billones que se convierten en más escuelas, en mejores escuelas, colegios y algo fundamental, y es un mayor acceso de la juventud colombiana a la educación superior pública, que hoy de mayor calidad que la educación superior privada. Esa educación superior y privada juntas ya llegan al 55% de cobertura y terminaremos el gobierno con el 60% del total de la juventud en edad de estudiar universidad, estudiando universidad. Lo que hemos logrado en crecimiento de cobertura, en aumento del presupuesto de la educación superior pública, en mejoramiento de su calidad, en extensión de sedes a lejanos territorios que nunca podían tener esa opción, a lograr incluso facultades de ciencias de la salud, de medicina gratuitas. En lugares como La Guajira, por ejemplo, fue por decreto, fue por voluntad política del presidente y de su gobierno, de su ministro actual de Educación, Daniel Rojas. Ahora logramos que parte de esos decretos se hayan convertido en ley. El Congreso de la República acompañó en buena medida el concepto y la reforma
que queremos de la educación pública superior, y hoy es ley de la República a través de la reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30. Francisco, y en materia de seguridad, el presidente hizo un llamado directo a la Policía Nacional. Recuperar medicamentos acaparados y proteger a los jóvenes frente al crimen organizado. Pablo Moreno nos amplía la información. Durante la ceremonia de ascenso de oficiales realizada en la Escuela de Policía General Santander, el jefe del Estado aseguró que el país registra reducciones en delitos de alto impacto y avances en materia de seguridad asociados a políticas de justicia social, fortalecimiento institucional y mejoras en las condiciones laborales de la fuerza pública. En el hurto se ha bajado de 296.437 víctimas en 2024 a 274.439 este año. Al 4 de diciembre, el presidente señaló que aunque se trata de cifras aún elevadas, representan una reducción cercana a 30.000 personas menos afectadas, lo que implica una menor exposición de la población al atraco, la violencia y el riesgo de perder la vida. 36% ha bajado el hurto, se pasó de 36.931 casos en el 24 a 23.612 casos en el 2025. Una reducción sustancial de 12.000 casos de reducción en un solo año. Finalmente, el presidente de la República reportó una reducción del 7% en los casos de extorsión, al disminuir de 12.073 víctimas en el 2024 a 11.182 en lo corrido del 2025.